Señor les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a todas las personas que están con nosotros, a los hermanos, a los niños que están aquí, que son bastantes. Es bueno que desde pequeño aprendan acerca de ese gran Dios que los ha creado y que conozcan que ese Dios todopoderoso tiene el control. Así como dice el hermano, son inmunes a eso. Eso es la soberanía de Dios, es el control de Dios sobre todo lo que pasa en este mundo. Porque si eso no fuese controlado por Él, quizás los niños no tuviesen esa fortaleza en su organismo. Pero debido a que Dios es soberano, controla todas las cosas. Esta semana continuamos con la serie de Corintios. Vamos a estar en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La semana pasada el hermano explicaba acerca de las libertades que tenían los hermanos de Corintio, y esta semana vamos a ver cómo Pablo ahora habla de sí mismo, es decir, Pablo se coloca como ejemplo. Él habló acerca de las libertades que tenían los creyentes, ahora va a hablar acerca de las libertades que tiene él, a las cuales él había renunciado por amor a los hermanos de Corintio. El énfasis de este pasaje es el mismo que el del anterior. Es el propósito fundamental que Pablo quiere lograr con todo esto, es que los hermanos aprendan a darse a sí mismos por los demás. Es el objetivo principal de Pablo al escribir estos dos capítulos y el capítulo que viene. Están sumamente unidos, es como una cadena, eslabón por eslabón. No hay algo diferente. Lo único que varían son los ejemplos, lo que varían son los argumentos que Pablo está utilizando para mostrar una verdad, la cual los hermanos quizás habían descuidado, quizás no estaban haciendo, pero Pablo, con todo esto, el objetivo de él es el mismo, que aprenda la persona, el creyente, a darse por los demás. Y vamos a hacer una lectura de nuestro pasaje. Estamos en el capítulo 9, versículo 1. Inicia el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo es un hombre bastante inteligente a la hora de tratar un tema. Pablo es un hombre que no llega directamente a plantear las cosas. Él utiliza argumentos, utiliza la Escritura para
lograr que la persona pueda entender y pueda comprender qué es lo que Dios quiere con la vida de dicha persona. Yo he dividido, hermanos, esta porción en dos partes y le he colocado como título los derechos de un apóstol. Los derechos de un apóstol. Estaremos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 en la primera estructura y lleva por nombre el apóstol de los Corintios. El apóstol de los Corintios. Luego veremos dos puntos en esa estructura. La primera es marcas de un apóstol. Estaremos viendo versículo 1 y versículo 2. Luego veremos defensa del apóstol. Sería desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Luego nuestra segunda estructura lleva por nombre los derechos de un apóstol y está desde el versículo 7 hasta el 14. Allí también veremos dos subdivisiones que sería el servicio y sería la remuneración. El servicio está desde el versículo 7 hasta el versículo 12 y la remuneración versículo 13 y versículo 14. Como les decía, el apóstol Pablo trata un tema sumamente delicado dentro de lo que él quiere lograr con los hermanos de Corintio. Pero quizás este tema de lo que es la remuneración para nuestros días es un tema quizás difícil o quizás un tabú o quizás algo que se malinterpreta, pero eso se ve desde ese punto de vista como un problema o algo así, es por nuestro corazón. Por la dureza del corazón del hombre es que el tema del dinero dentro de la iglesia se torna difícil o pesado a la hora de hablar acerca de ese tema. Pero lo maravilloso de todo esto es que hemos venido viendo capítulo por capítulo, y en capítulo por capítulo que hemos visto de esta carta a los Corintios hemos tocado cada tema. Nos hemos centrado en cada tema que Pablo toca a esta iglesia. Eso es lo más excelente de todo esto, de que no es un tema escogido al azar y traído a nuestra conveniencia o buscar nuestro propio beneficio, ni nada por el estilo. Simplemente una predicación secuencial muestra a la iglesia lo que Dios quiere que la iglesia sepa, lo que Dios quiere que la iglesia conozca, lo que Dios quiere que la iglesia haga con su vida. Eso es lo mejor de la predicación secuencial expositiva. Vemos que el apóstol Pablo, al iniciar en el versículo 1, como vimos la semana pasada, Pablo está respondiendo muchas incógnitas, muchas preguntas acerca de cosas que los hermanos de Corintio le están preguntando a él. Pero él aquí, desde el versículo 1, hasta el versículo 14, Pablo va respondiendo todas las preguntas o todas esas incógnitas que ellos tenían. Y él inicia en el versículo 1 con 4 preguntas que se hace él mismo. Son preguntas que tienen una respuesta afirmativa. La primera de ellas es: ¿no soy apóstol? Inicia Pablo. ¿No soy apóstol? Es la primera pregunta que él se hace. Para nuestros días, esto lo hemos escuchado, un apóstol, pero nosotros vamos a ver qué es un apóstol. Un apóstol es una persona enviado. La palabra apóstol significa enviado o despachado. En este caso, el apóstol Pablo es enviado a predicar el evangelio a los hermanos de Corintio. Dios delega la autoridad al apóstol Pablo para que cumpla esta función. Es decir, él es enviado a predicar el evangelio a los hermanos de Corintio. Y él inicia con esa pregunta: ¿no soy apóstol? Vemos que es un apóstol, pero para ser un apóstol hay que llenar unos requisitos, los cuales son 2 que hay que llenar para poder ser un apóstol. El primero de ellos es ser testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer requisito que debe tener una persona que se llame apóstol: haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. La segunda de ellas es haber sido compañero de Jesús en su ministerio terrenal. Y esta segunda es la que
ha hecho que los corintios le pregunten a Pablo o sientan esa duda acerca de su ministerio. Este es segundo requisito. Pero el mismo Señor Jesucristo dio la aprobación, la certificación de que Pablo iba a ser ese hombre que iba a predicar el evangelio a los corintios. Tenemos una cita para ayudarnos un poco, y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a ver quién es en realidad el que coloca a Pablo en el ministerio de apóstol. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice la palabra: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto que está diciendo el Señor Jesucristo se lo está diciendo a un discípulo de él, el apóstol Pablo. Ya había visto a Jesucristo resucitado, y de la gloria que arropaba a nuestro Señor Jesucristo, según el relato, dice que Pablo queda ciego, queda totalmente ciego, y duró varios días orando, pidiéndole a Dios que recobrara su vista, para él entender o hacer, cumplir con lo que Dios le había dicho. Y el Señor Jesucristo por eso dice, y él le dijo: ve, envía a un discípulo para que vaya donde está el apóstol Pablo y le dé nuevamente su vista. Este hombre se negaba rotundamente por quién era Pablo. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, que masacró la iglesia, pero en ese momento Jesucristo da estas palabras acerca de Pablo: este es un instrumento que yo he escogido para que lleve el evangelio a los gentiles, a los reyes y a todos los hijos de Israel. El versículo 20 de ese mismo capítulo nos da algo más acerca de Pablo. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Para que un hombre como el apóstol Pablo dijera estas palabras en una sinagoga, eso era la muerte. Porque los principales sacerdotes estaban persiguiendo a la iglesia. De hecho, él era uno de esos perseguidores. Y de repente ven las personas que están allí como este hombre ahora cambia totalmente, un cambio radical, y va y les predica ahora y les dice: este es el Hijo de Dios. Es algo totalmente extraordinario la transformación del apóstol Pablo para que desempeñe esta función. Entonces vemos ahora que es el mismo Señor Jesucristo el cual ha certificado a Pablo para que cumpla esto. Y Pablo se hace esa pregunta: ¿no soy apóstol? ¿No lo soy? Este ministerio que el apóstol Pablo estaba desempeñando era un ministerio extraordinario. Hay 5 ministerios: el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el de maestro, el de evangelista y el de pastor. Estos 5 ministerios, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estaban vigentes los 5 ministerios. Pero luego, con el pasar del tiempo, solo quedan vigentes 3 ministerios de esos que se mencionaron. Solo queda el de pastor, el de evangelista y el de maestro. El ministerio de apóstol y el ministerio de profeta ya cesaron. ¿Por qué estos ministerios cesan? Porque el Señor Jesucristo coloca a los apóstoles para que cumplan o desenvuelvan este ministerio con la finalidad de que establezcan las bases sólidas de la iglesia. Ese era el propósito por el cual los apóstoles estaban desempeñando ese ministerio extraordinario, para asentar las bases de la iglesia, para que la iglesia se guiara por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Y allí también tenemos una cita, la cual nos ayuda a comprender esto. Y esto está en el libro de Efesios 2:20. Nos muestra esa función de los apóstoles. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vemos cuál es la finalidad o el propósito del ministerio de apóstol. Era asentar o culminar las bases de la iglesia. Ese era el propósito por el cual Jesucristo coloca a los apóstoles a cumplir este ministerio. Hoy en día, hermanos, no existe ningún apóstol. Eso es totalmente antibíblico y totalmente falso. ¿Por qué? Porque nadie llena estos dos requisitos. Haber visto a Jesucristo resucitado, haber caminado con Él, mucho menos. Pero hoy en día esa corriente está, o esa forma de pensar de muchas personas, de que ese ministerio está vigente, es un error grave, es un error fatal. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Si yo voy a hacer una casa, hago las fundaciones. Arriba yo no vuelvo a poner otras fundaciones y arriba vuelvo a colocar otras fundaciones. No, coloco mis bases y sobre las bases edifico. Pongo mis bloques y voy construyendo hacia arriba, pero todo parte de las bases. Entonces el trabajo de los apóstoles fue establecer las bases de la iglesia, y sobre esas bases establecidas por ellos, siendo Jesucristo el principal eslabón de todo esto, sobre eso nosotros edificamos. Entonces esa idea del apóstol fulano de tal, el apóstol tal, es errado, es antibíblico. No crea este tipo de cosas, porque eso no está vigente hoy en día. Nada más el ministerio de maestro, pastor y evangelista. Esos son los tres ministerios vigentes en nuestros días. Entonces, el ministerio de apóstol fue un ministerio extraordinario. Ya les dije por qué, porque ellos eran los encargados de establecer las bases de la iglesia. Los demás ministerios que restan son ordinarios, son ministerios que no llevan esa connotación como la llevó el de apóstol. Eso no quiere decir que no sean importantes, también son importantes. El ministerio de pastor es un ministerio sagrado. Nadie debería tratar de incursar en el ministerio pastoral si no es llamado a eso, porque va a terminar en un desastre. Eso va a ser un desastre. Hoy en día personas salen de una iglesia local y fundan una iglesia. Eso no es bíblico, porque si usted no es llamado al ministerio, no debe hacer ese tipo de cosas. Usted está robándose una autoridad a la cual no le corresponde y va a terminar muy mal. La segunda pregunta que el apóstol Pablo se hace es: ¿no soy libre? Dice Pablo, ¿no soy libre? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Pablo hace esta pregunta, se las hace a ellos, porque ellos sabían exactamente cómo era la conducta de Pablo. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo hablaba de la libertad que tenían ellos, o de la libertad que tenían aquellas personas maduras. Pablo en esta segunda pregunta va dirigiéndose exclusivamente a aquellas personas maduros que habían compartido con él, que habían estado con él y sabían exactamente cómo era Pablo. Pablo era un hombre que comía y bebía tranquilamente con ellos, sin ningún tipo de problema. Si era de comer un bistec comprado en la carnicería que fue sacrificado a los ídolos, no había ningún tipo de problema. Era un hombre totalmente libre, su conciencia no lo acusaba de nada. Y él está llevando esa pregunta a ellos: ¿acaso no soy libre? Para que ellos pudieran meditar en las mismas preguntas que le estaban haciendo ellos a Pablo. La tercera pregunta dice: ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Cuando dice Pablo que no he visto al Señor Jesús, Señor nuestro, Pablo está nuevamente afirmando su ministerio apostólico. Pero ahí hay dos palabras, dice Jesús y luego dice Señor nuestro. Cuando Pablo dice Jesús, se refiere a ese hombre terrenal, a ese Jesús terrenal que vino y estuvo en este mundo. ¿Por qué? Por lo que veremos en la siguiente subdivisión, donde Pablo se defiende ante las acusaciones. Entonces aquí Pablo está afirmando de que él tuvo ese conocimiento directo de ese Jesús. Luego, él lo reconoce como
el Señor nuestro. Allí las dos cosas encajan perfectamente a lo que es el llamado de parte de Pablo y cómo eso ellos eran conscientes de tales cosas. Luego la cuarta pregunta que se hace Pablo dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Y la respuesta de esta pregunta es el versículo 2. Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué le quiere decir el apóstol Pablo con esto? ¿Cómo ustedes se llaman iglesia? Si yo no les hubiese predicado el evangelio, ustedes no fueran una iglesia. Si yo no hubiese hecho esto, pero ¿cómo ustedes responden ante eso? Si ustedes son el sello de ese trabajo que yo hice allí. El trabajo misionero de Pablo no era nada fácil. Dejar todo atrás como él lo hizo y irse a una ciudad donde no conocía absolutamente nadie a predicar el evangelio, en un sitio donde era tan difícil y tan hostil predicar acerca de ese Cristo crucificado, de ese Cristo que era ese Dios grande y poderoso, donde ese lugar era tan idólatra y tan corrompido, era algo sumamente difícil. Era algo que te estaba desafiando, te desafiaba a ti como persona. Y Pablo va y hace este trabajo. Por eso él dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ustedes, ¿cómo llegaron a Cristo? Porque yo fui a Corinto a predicar el evangelio a ese lugar. Por eso ustedes llegan a Corinto. Ustedes son el sello de la aprobación de mi apostolado. Nuevamente se dirige a esas personas que lo conocían perfectamente y les dice, ¿por qué? Porque al fundar una iglesia, al predicar el evangelio en ese lugar, no era fácil. Las condiciones eran bastante precarias, bastante hostiles para lograr esto. Pero con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo, Pablo logra hacer esto. Por eso él acude a esa conciencia de ello y les dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Reafirma nuevamente eso. Entonces, hasta ahora hemos visto las marcas de un apóstol. Luego vamos a ver cómo Pablo responde a ciertas acusaciones que le estaban haciendo. Dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo continúa respondiendo. Ahora en este caso, Pablo está defendiendo Pablo defiende esa posición que él tiene dentro de lo que es la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Se cree que habían judaizantes que estaban de alguna forma influenciando a los hermanos de Corintio con respecto al ministerio de Pablo. Estas personas estaban sembrando la duda acerca de que Pablo no era un apóstol, porque Pablo no había visto a Jesucristo, no había estado con Jesucristo en su ministerio terrenal. Por eso Pablo al principio hace estas preguntas y las responde. Y luego aquí, ahora él muestra otro ángulo con respecto a lo que ellos les habían preguntado. Y él dice, contra los que me acusan, se cree que estas personas no estaban dentro de la iglesia como tal, pero estaban haciendo daño. Dice Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en este punto? Pablo está con lo que vimos la clase pasada. Pablo va a esa libertad que tenían ellos de comer y beber, y Pablo dice, ¿acaso nosotros no podemos comer y beber con libertad? ¿No podemos nosotros hacer esto? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa por mujer, como también los otros apóstoles? Esto también nos muestra que los apóstoles tenían sus esposas, que los apóstoles no eran hombres solteros todos como lo era Pablo, sino que ellos también estaban casados. ¿Qué sucede aquí? Él nombra a Cefas,
Más adelante podemos quizás ver cierta relación con respecto a Cefas o Pedro, que también estaba allí. Pero también hay algo muy importante con respecto a lo que dice Pablo en este punto. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A qué se está refiriendo Pablo con respecto a esto? Pablo está renunciando, o él había renunciado a todos estos beneficios, a todas estas libertades. Él tenía el derecho de comer y beber, él tenía el derecho de tener una esposa, él tenía todos los derechos que tiene cualquier hermano o cualquier creyente, él también los tenía, pero él había renunciado a esto. Pero el último versículo, que es el versículo 6, él dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo se refiere a que ¿acaso Bernabé y yo no nos podemos dedicar por completo a la obra del Señor sin tener que trabajar afuera? ¿Por qué? Por el tema de lo que era el dinero. Pero todavía no nos hemos introducido en este punto. Pablo simplemente lo menciona y lo deja allí en la mesa, pero luego sí se desarrolla. Y es lo que vamos a ver en nuestra siguiente estructura, cuando Pablo introduce unos ejemplos sumamente importantes para esto que él acaba de decir. Y en nuestra siguiente estructura, la cual tiene por nombre los derechos de un apóstol, vamos a ver cómo Pablo actúa en base a esto y qué argumentos utiliza él para decir esto. Dice el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque en esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, vamos a dejarlos hasta el versículo 10. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo trae una serie de ilustraciones para que los hermanos de Corintios que estaban familiarizados con este tipo de cosas pudieran captar lo que Pablo quería con cada uno de ellos. Y la primera de ellas es, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿quién va a servir, a ser un militar y debe comprar su armamento? ¿O debe pagarse él mismo un sueldo? Y estas ilustraciones que él coloca tienen una respuesta negativa. Es decir, nadie va a hacer esto. ¿Cómo yo voy a servir a mi patria y debo ir a comprar el fusil? ¿Debo pagarme yo mismo? Esto no lo hace nadie. Esto no tiene sentido. Luego la segunda ilustración de Pablo dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Imagínense, todo 3, 4 meses limpiando la tierra, labrando la tierra, y luego que estén los frutos allí, yo no los coma. ¿Quién hace esto? Nadie hace esto. Entonces Pablo está preparando el terreno para que ellos puedan entender lo que él quiere decir, al punto donde él quiere llegar. Luego coloca la siguiente, dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién ordeña una vaca y no se toma un vaso de leche? ¿O quién no se beneficia de eso? Pablo dice, nadie. Yo voy a tener un ganado, voy a trabajar con esos animales y no me voy a beneficiar de eso. Es algo ilógico, nadie hace eso. Todo el mundo debe ser remunerado de su trabajo que está haciendo. Es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corintios. Luego dice Pablo, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahora Pablo, después de decirle estas ilustraciones acerca de los agricultores a los hermanos de Corintio, ahora Pablo apela a la Escritura. La Escritura es la fuente de todo. La palabra de Dios lo es todo.
Pablo se aferra a la palabra de Dios y trae este mandamiento. Hermano, era un delito que una persona que tuviera un buey, todos me imagino que sabemos que es un buey es un toro anciano, muy grande, que se le coloca en el lomo una broma muy pesada que ara la tierra, que surca la tierra. Eso es un buey. Una persona en el Antiguo Testamento que viniese y le pusiese un bozal a un buey, podía meterse en tremendos problemas al él hacer esto y asistir a la sinagoga. Estando allí, en la sinagoga, podía ser castigado por haber hecho esto. El buey, en este sentido donde Pablo dice, el que trilla, estaban agarrando el grano y lo estaban regando. Pero como el hombre es un problema con todas las cosas, el hombre le ponía un bozal al buey para que no se comiera el grano. Pero ¿cómo va a tener fuerza ese animal de jalar eso tan pesado si tú no lo dejas comer? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a rendir ese animal en el trabajo si tú lo estás oprimiendo? Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Por eso Pablo dice, ¿esto se escribió porque Dios tiene cuidado de los animales? Está bien, Dios establece eso porque el corazón de nosotros es un problema con respecto a las cosas que administramos. Pero esto se escribió en primera instancia, no porque Pablo, que es el que escribe esta epístola, estaba pensando en esos agricultores o estaba pensando en aquellas personas que trillan. El énfasis principal de todos estos ejemplos es que no puedes retener la remuneración de una persona, porque dice, esto se escribe por el cuidado del buey o por nosotros, y él dice, ciertamente por nosotros se escribió esto, por nosotros que retenemos el pago, que retenemos el salario de alguien. Por eso Pablo les coloca esto con la finalidad de que ellos puedan comprender, de que ellos puedan entender lo que estaban haciendo. Y es allí donde cada uno de nosotros, hermanos, debemos meditar con las cosas que están bajo nuestro dominio o bajo nuestra autoridad. Como nosotros, imagínese que usted ponga a alguien a trabajar y usted no le cancele su dinero, o usted lo prive a él de su dinero. Es algo totalmente ilegal, es algo totalmente fuera del sentido común. Si una persona trabaja es porque necesita su dinero. Si una persona se esfuerza, se sacrifica durante toda una semana, es porque necesita por lo que él ha trabajado. Este punto es bastante interesante porque Pablo quiere que los hermanos de Corintio puedan comprender que las cosas como se estaban haciendo no eran la más indicada, no eran las más adecuadas. Por eso Pablo le coloca esta serie de ilustraciones con la finalidad de que ellos puedan entender, con la finalidad de que ellos puedan comprender lo que estaban haciendo. Es bastante delicado cuando se toca el tema, como se los dije al principio, del dinero dentro de la iglesia, porque ha habido una mala cultura, una mala formación acerca de esto. En nuestro país, por ejemplo, hace 20 años atrás, las cosas no eran como lo son ahora. Hoy en día no se paga ningún tipo de servicio. Básicamente no pagamos ningún servicio. Pero de repente, usted habla con una persona que viene de otro país, como de Colombia, como de Perú, esos países que no son Venezuela, y usted le dice, ahí hay que pagar de todo, de todo, de todo tienes que pagar. Pero en nuestro país no es así. Todo básicamente es regalado. Y eso va en contra de tu persona y en contra de los lineamientos de Dios. ¿Por qué? Porque como dice o dijo el mismo Señor Jesucristo, el obrero es digno de su salario. Si alguien trabaja es porque necesita. Hoy en día se habla de este tema en nuestra nación acerca del dinero y se escucha como que ya quieren sacarme mi dinero, ya quieren quitarme mi dinero, y no es así. Hay congregaciones donde esto sí sucede. Por lo menos he escuchado personas que han estado en Colombia y han ido a iglesias locales y el predicador que está ahí dice, tú, el de la camisa negra, tienes que dar tanto, le estipula una cantidad,
porque tú debes sembrar para tú cosechar. Donde Pablo, en este sentido, que es lo que nosotros estamos viendo, donde Pablo dice eso, donde Pablo le dice a aquellos agricultores, tiene que sembrar tantos sacos para que tú coseches algo más. Pablo no dice nada de eso. Pablo simplemente dice, el obrero es digno de su salario, o el mismo Señor Jesucristo. Pero Pablo, con todas las ilustraciones que está colocando, ese es el sentido que le está dando. ¿Quién planta una viña y no come de ella? ¿Quién tiene un ganado y no se beneficia de él? ¿Me entiende? Es la lógica de las cosas. Por eso él dice, digo esto como hombre, como un hombre que puede entender esto fácilmente. En nuestro país actualmente aumentaron la renta de estos teléfonos y todo el mundo tiene que pagarlo. Si quieres beneficiarte, tienes que pagarlo, porque si no, no lo utilizas. Pero todos estamos callados, simplemente lo pagamos. Quizás tenemos cable, pagamos el cable. Quizás tenemos esto y lo pagamos. Con todo lo que Pablo está diciendo y dijo acerca de él, en el versículo 6, cuando nombra a Bernabé, Pablo está diciendo que ellos también deben ser remunerados. Ellos también necesitan ser remunerados. Pero podemos llegar al punto y pensar, ¿será que los hermanos de la iglesia también quieren ser remunerados? ¿Los hermanos de la iglesia también quieren ese beneficio? En esta iglesia actualmente hemos seguido el ejemplo de Pablo. Se hace el trabajo, porque esto es un gran trabajo. Predicar el evangelio es algo que lleva tiempo, te desgasta, esto te absorbe muchísimo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo demanda de nosotros. El Señor demanda que se predique el evangelio y es un trabajo que se hace. Pero hasta hoy en día personas que tienen meses con nosotros vienen y escuchan la palabra de Dios. Usted nunca ha escuchado en esta iglesia local, tienes que sembrar tanto, toma el sobre, pon tanto. Usted hasta ahora no ha escuchado eso y no creo que lo escuche. El día que lo escuche, párese de esa silla y diga algo, para que eso se aclare. Porque eso no es el sentido de la proclamación del evangelio. Ese no es la voluntad de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo envía a los apóstoles a predicar el evangelio, le dice, no lleves 2 túnicas. No, cuando llegues a un lugar, quédate allí. No andes de casa en casa, porque allí te van a suplir tu necesidad. Eso es establecido e impuesto por el Señor Jesucristo. No es que Pablo quería beneficiarse de los hermanos de Corintio o quería sacarle el dinero, porque duró aproximadamente 1 año y medio predicando el evangelio allí en Corintio. Luego debe retirarse de ese lugar y él nunca, como dice el mismo pasaje, nunca fue remunerado. ¿Por qué? Porque Pablo no quería ser una carga para los hermanos de Corintio. Imagínense hoy en día esa responsabilidad que tiene la iglesia local de remunerar al pastor está vigente. Eso está establecido. Pero esta iglesia local, como se ha mencionado, no ha utilizado esto. ¿Por qué? Para la ayuda de los mismos hermanos, para que ellos mismos puedan ayudarse a sí mismos, aunque es una responsabilidad que se tiene. Pero entonces es allí, hermanos, donde Pablo quiere llevar a los hermanos de Corintio, a que aprendan ellos a sacrificarse por los demás. Eso es simplemente lo que Pablo quiere de ellos. Pablo no está interesado en su dinero, Pablo está interesado en que ellos aprendan. Pero ¿quién es ese mayor ejemplo, ese ejemplo, porque no hay otra palabra, ese ejemplo tan majestuoso, tan grandioso de humillarse, de sacrificarse por los demás? Nuestro Señor Jesucristo, el cual cada uno de los que están aquí quiere seguir o quiere conocer o está escuchando, porque usted lo escucha a Él. Usted lo quiere seguir a Él, porque Él le va a otorgar a usted la eternidad de forma gratuita. Él fue el mayor ejemplo de sacrificio. Él, con una corona puesta en su cabeza, se despoja de ella y es enviado a este mundo. ¿A qué? A predicar el evangelio, a dar las buenas noticias de salvación a la humanidad. Hay una cita en Hebreos, capítulo 3, versículo 1, que nos muestra
esto que les acabo de mencionar. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés a toda la casa de Dios. Ahí vemos también que nuestro Señor Jesucristo fue también un apóstol, un hombre, viéndolo en ese término, que fue enviado por parte de Dios a hacer el trabajo de propagar el mensaje de salvación a este mundo. Y dice, el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, allí también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como ese apóstol, como ese hombre enviado a este mundo a predicar el evangelio, como ese hombre que se sacrificó, que lo dio todo. Y esta cita quizás pueda malinterpretarse a aquellas personas que dicen, bueno, si él fue enviado es porque es menor que el Padre. No, él de forma voluntaria vino a este mundo ¿a qué? A sacrificarse por nosotros, a sacrificarse por la humanidad. Pablo había hecho esto con los hermanos de Corintio. Pablo también se había sacrificado. ¿Qué hacía el apóstol Pablo en Corintio? Pablo dura 1 año y medio predicando el evangelio allí. Trabajaba todos los días haciendo carpa y el día sábado Pablo iba a predicar en la sinagoga. Pablo tenía esa responsabilidad. Pablo simplemente pudo haber desistido de eso, pero es algo que se le había impuesto. Es una tarea que él tenía y él estaba cumpliendo con esa función. Pero él se abstiene de esos beneficios con la finalidad de que la iglesia crezca, con la finalidad de que la iglesia aprenda también a ver el sacrificio que él hacía por ellos, pero ahora él quiere que ellos hagan esto por los demás. ¿Qué dijo o qué nos enseñó el hermano la semana pasada en el capítulo 8? Nos enseñaba que si tu hermano es débil y te ve comiendo esa carne sacrificada a los ídolos, si tú puedes dejar de comer esa carne, deja de hacerlo por amor a tu hermano, no la comas. Y él dice en el último versículo, si le hace daño a mis hermanos, no comeré carne jamás. Es una prueba del sacrificio que Pablo hacía por los hermanos de Corintio. Y es el mismo sacrificio, hermanos, el cual nosotros debemos aprender hoy en día. Nosotros debemos aprender también que debemos sacrificarnos por los demás. Pero hermano, ¿cómo yo me sacrifico por los demás? Hay personas que están asistiendo actualmente para ser instruidos. Es decir, algunos se convertirán en hermanos, otros quizás se retirarán, nosotros no lo sabemos, pero todos aquellos que sean parte de la membresía, que sean parte de la iglesia de Cristo, quizás tienen su conciencia débil. ¿Por qué? Acaban de salir del mundo, de sus costumbres, de todas las cosas que hacían. Entonces, llegar a este lugar, imagínese una persona que ha sido irresponsable con su trabajo o con toda su vida, con su familia, con todo, y llega a la iglesia y quizás ve un hermano maduro, un hermano que tiene tiempo en la iglesia, y el hermano quizás es un problema para que asista. Eso, allí, mi hermano, usted puede mostrar un sacrificio al esforzarse y estar presente en el culto. Y no es algo que se le está imponiendo, sino simplemente que usted se sacrifique para que otro vea cómo funciona la comunidad de iglesia. En ese punto usted se sacrifica y usted da un buen testimonio. Usted puede hacer lo que Pablo quiere que los hermanos hagan, sacrificarse por aquellas personas que están allí. Eso va a motivar, eso va a alentar a otros a seguir adelante. Que a pesar de que hay problemas en nuestro país, a pesar de que no tenemos que comer, a pesar de que no tenemos pasaje, hacemos el esfuerzo y estamos en este lugar. Eso va a poner a Dios a trabajar a su favor, porque usted va a ver la gracia y la misericordia de Dios en este lugar y en su vida y en todo lo que usted hace. Porque Dios no es nuestro esclavo, como dijo un siervo de Dios. Él no es nuestro esclavo, pero Él nos sirve. Pero ¿cómo Dios nos va a servir
¿Cómo Dios nos va a mostrar su gracia, su misericordia, si nosotros no nos sacrificamos? Si nosotros no seguimos su ejemplo, ese maravilloso ejemplo de sacrificio. Y Pablo nos está mostrando que debemos seguir ese ejemplo, que debemos sacrificarnos, que debemos esforzarnos. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar ese gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, esa motivación para seguir adelante, porque los tiempos son difíciles y se van a poner peor. Lo que pasa es que los hermanos son muy negativos. Mientras que el hombre gobierne el mundo, no hay mejoría. Mientras que el hombre en su perversidad, en toda su maldad que tiene en su corazón, gobierne el mundo, no habrá mejoría. No habrá ningún tipo de mejoría. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos meditar. ¿Qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo? ¿O qué sigue diciéndole a los hermanos de Corintio en primera instancia? Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si nosotros hemos sembrado en ustedes el evangelio durante ese tiempo determinado, ¿es poca cosa que recibamos de ustedes lo material? ¿Una remuneración de parte de ustedes? Eso no es una carga cuando la iglesia está unida. Eso no es ninguna carga. Una carga, en mi caso, en mi familia, quizás pueda ser esto. Ese es un dinero que quizás sirve para otra cosa, pero como este aparato es parte de nosotros, hay que cancelarlo. Pero quizás eso pueda ayudar a otros. No estamos diciendo, o no quiero decir, que no es un pecado utilizar el teléfono, es un pecado pagar la renta, pero así como pagamos eso, podemos contribuir a otra cosa, podemos ayudar en otra cosa. Es algo sencillo. Si en mi casa falta algo y el esposo está bien, o la esposa tiene algo, lo compra sin pensarlo. Eso debe hacerse en el hogar y en la iglesia también, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Somos una familia, y eso es lo que Pablo quiere que los hermanos comprendan. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ve las maravillosas palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Cuando Pablo menciona a Cefas en los versículos anteriores, se cree que Cefas y Apolos quizás eran las personas que estaban siendo remuneradas por los corintios. ¿Será que Pablo estaba celoso porque Apolos y Cefas se beneficiaban en ese sentido? Porque les digo, no es un pecado, no es antibíblico que el predicador sea remunerado, no es antibíblico eso. Lo que es antibíblico es que el predicador se pare aquí y empiece a pedir dinero. Eso es antibíblico, eso es una locura. Esa persona los está robando en su cara. Pero esa persona que se sacrifica, que se esfuerza por predicar el evangelio fielmente, como el texto lo dice, esa persona tuvo que leer, meditar, pensar mucho en ese pasaje. Porque si la persona es una persona consciente y es una persona que Dios la está utilizando con el propósito de edificar su iglesia, esa persona debe desgastarse en esto. Debe desgastarse en esto. Y esto es un trabajo. Esto no es nada sencillo. Esto es algo difícil de hacer, pero es necesario que se cumpla. Dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Que lo que le estaban dando a aquellos predicadores se lo dieran a él? No. Ese no es el énfasis o el propósito del apóstol Pablo. Él simplemente quería que los hermanos siguieran creciendo de forma correcta, que el evangelio siguiera fluyendo en sus vidas a favor de ellos. Eso es lo que Pablo quiere con los hermanos de Corinto. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Esto estaba establecido. Dios estableció esto al principio, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y tienen el tabernáculo donde se reúnen
Esas 12 tribus que estaban allí, la tribu de Leví no se le dio tierra. Esa tribu iba a encargarse exclusivamente de todos los asuntos del tabernáculo. Ellos eran los encargados de eso. Y el Señor dice, ustedes van a recibir el 10% de cada tribu, de las 11 tribus. Y eso era para suplir los gastos del tabernáculo y ellos se beneficiaban. Allí está la cita en Deuteronomio 18:1. Vamos a ver esa cita. No son ideas nuestras, es lo que Dios ha establecido desde el principio. 18:1 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Recordemos, ellos hacían un sacrificio, colocaban el animal allí y Dios lo consumía, era un holocausto, y ellos, los levitas, iban a comer de eso. Esa era su comida, esa era su parte, pero ellos estaban encargados exclusivamente de ese trabajo. Ellos no hacían absolutamente más nada. Es como Pablo dice en el versículo 6, ¿acaso no puedo yo y Bernabé dedicarme al trabajo de la obra? ¿No puedo yo hacer eso también? En relación a lo que hacían los levitas. ¿No podemos nosotros dedicarnos a eso también y que ustedes suplan nuestras necesidades? Claro que sí, claro que sí. Pero Pablo dice, nosotros no hemos usado de ese derecho. Nosotros no queremos que el evangelio tropiece en ustedes por quizás tener esa responsabilidad o esa carga sobre sus hombros, que el evangelio no pueda fluir en sus vidas. No queremos que eso suceda. Y esta iglesia local, hermanos, es una muestra de eso. Esta iglesia local actualmente no corre con la responsabilidad de suplir las necesidades de sus predicadores, no corre con esa necesidad, pero nos mantenemos en la misma posición de Pablo. La finalidad es que el evangelio pueda crecer en todos nuestros hermanos, en todas las personas que asisten a este lugar. Ese es el propósito, que en la vida de las personas se aparte el egoísmo, porque eso es meramente egoísmo, es nuestro corazón corrupto y caído que debe ser moldeado para que nosotros no pensemos, y ahora tengo que mantenerlo a él, porque esos son pensamientos de nosotros, hermano, eso surge en nosotros. Tengo que mantenerlo a él también, pero de repente pagas tu renta que vale un poco de dinero actualmente, por decir algo, es simplemente un ejemplo, pero pueden llegar esos pensamientos a nosotros porque es nuestro corazón. Ese es el problema de todo, nuestro corazón, porque allí surge el pecado, de allí emana todo eso. Y es lo que Pablo quería con estos hermanos, y es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere con nosotros hoy en día, es lo mismo. Somos una audiencia, somos iglesia, también pensamos de la misma manera, pero la idea es que no pensemos así, sino que podamos sacrificarnos por otros, podamos ayudar a otros y podamos crecer en gracia por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los niños que están aquí, que su corazón fácilmente muestra esa dificultad de compartir, háganlo. Usted tiene una galleta, pártala y dele a su hermano. Llegó otro, parta su pedazo y dele al otro muchacho. ¿Para qué? Para que usted vaya creciendo con el sentido de que usted puede compartir con otro niño, de que usted lo que usted tiene puede ayudar a otro que no tiene. Y usted va creciendo con esa idea en su corazón. Y es lo mejor que puede suceder. La palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Dios te da una alegría en tu corazón por tu dar, por tu ser un ser dadivoso, por tu compartir con los demás. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. No es Pablo que se le ocurrió eso, no es a nosotros que se nos ocurrió eso esta mañana, es el mismo Señor Jesucristo que ha establecido esto. Los que predican el evangelio vivan del evangelio. Hermano, yo veía eso como que nos robaban o algo por el estilo. Es algo que Dios estipuló.
Y si usted recibe una ofrenda, alégrese con eso. Viva alegre con eso. Es lo que Pablo les está mostrando en ese versículo. Entonces, como ya hemos visto, ese gran ejemplo de sacrificio es nuestro Señor Jesucristo en primera instancia. Él es esa imagen que nosotros debemos de ver, que Él hizo ese sacrificio tan maravilloso. Y así como Pablo lo hizo con los corintios, así la iglesia local, cada uno de nosotros también debe hacerlo por nuestros hermanos. Hermanos, tengo 4 resoluciones con respecto a este tema. La primera de ellas: debemos servirnos los unos a los otros sin esperar nada a cambio. Debemos servirnos los unos a los otros sin esperar nada a cambio. Tampoco fomentamos el que una persona no sea remunerada. Sí debe serlo, no debemos malinterpretar las cosas, pero su corazón no debe estar siempre afanado por eso, porque eso, a fin de cuentas, como viene, se va. La segunda, debemos tener esperanza en los trabajos que hacemos, de que recogeremos su fruto. No pensemos que no vamos a ser remunerados en nuestro trabajo. Tengamos esperanza como aquel que trilla, como aquel que labra la tierra, tiene esperanza de recibir su fruto, pero sin desesperarnos. La tercera, no pongamos la mira en las cosas presentes, veamos las eternas. No pongamos la mira en las cosas presentes, veamos las eternas. La cuarta y última, debemos renunciar a nuestros derechos si eso beneficia a nuestros hermanos. Queremos ayudar a un hermano que está necesitado y hay algo que yo hago que si yo renuncio a eso, beneficio a mi hermano, hágalo. Hágalo porque usted se estaría sacrificando por ese hermano, por esa persona. Hágalo, porque mayor ejemplo no lo encontrará en ningún lado, sino en la persona de Cristo, que se sacrificó por usted, que vino a este mundo a ser masacrado por usted, para ganar la eternidad para usted. Él lo hizo. Entonces nosotros, lo menos que podemos hacer es sacrificarnos un poco para ayudar a los que se están levantando, a la nueva generación, para que pueda también ver y alabar a nuestro gran Dios.